Bienvenidos nuevamente a la Escuela Profética. Queremos darte la bienvenida. Estamos en esta tarde hablando acerca de un tema bien importante, acerca de cómo responder cuando Dios le hable a usted una palabra personal. Yo creo que todos los que estamos acá en esta tarde, Dios nos ha hablado siempre, porque Dios nunca deja de hablar. Y siempre hemos recibido alguna palabra profética personal, pero a veces no sabemos cómo recibirla, con qué actitud recibirla. Muchas veces hay palabras proféticas que no nos han edificado, consolado y exhortado, sino que a veces nos han estropeado el caminar porque no hemos tenido la actitud de cómo recibir una palabra profética. Cuando Dios nos hable de una manera personal, nosotros tenemos que tener ciertas enseñanzas que hoy vamos a ver en esta escuela. Yo creo que los que estamos aquí hemos recibido palabras personales, ¿verdad? Sí. Entonces, realmente ha sido una bendición que Dios nunca nos haya dejado de hablar, porque Él habla siempre a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, lo primero que hay que hacer cuando uno reciba una palabra de parte de Dios, vamos a ver en esta tarde, que es escribirla. Lo primero que tenemos que hacer es escribir la palabra. Dice la palabra, dice en el libro de Primera de Timoteo, adelante hermano, Primera de Timoteo 4:14, por aquí pues. ¿Tú la tenés? Sí. Dale. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanecer en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Amén. ¿Alguien tiene Habacuc 2:2 a la mano? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyera en ella. Y Romanos 10:17. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Amén. Voy a poner de todos modos la palabra. Primera de Timoteo 4:14 y 15. Y Habacuc 2:2. Y Romanos 10:17. Entonces vemos que algo bien importante, como el paso número 1 que debemos de hacer al recibir una palabra profética personal, lo primero es escribirla. Todo aquel que recibe una palabra profética es bien importante que tengamos como un cuadernito a la mano, donde podamos nosotros escribir la palabra, porque la palabra tiene que quedar no solo escrita en nuestro corazón, sino también apuntada, y mejor si es con fecha, y recordar qué hermano, qué pastor o qué profeta nos dio la palabra y apuntarlo, porque es bien importante. La palabra, si me pueden repetir, Habacuc 2:2, ¿tú lo tenés ahí? Dice, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Exacto. Dice, escribe la visión. O sea que está hablando aquí de cualquier palabra profética, ya sea una visión, una palabra, a veces le dan a uno una escritura bíblica y le dicen, hermano, el Señor me da para ti hoy el Salmo 34. Y uno, amén, y a veces ni lo lee, o a veces va y lo lee y no lo entiende. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escribir la visión en tablas, en las tablas de nuestro corazón, pero también es bueno, es diligente tener un cuaderno personal, donde uno puede escribir las palabras proféticas, y a veces el Señor inmediatamente le da a uno el consuelo al leer la palabra, o que le dan a uno una visión o un sueño. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado cómo le ha ayudado a uno a haber escrito una palabra profética, porque a veces no se cumple en el momento ni en los años cercanos, sino mucho tiempo después. Por ejemplo, yo tengo palabras escritas proféticas desde que reconocí al Señor en mi corazón y no se han cumplido totalmente, pero están escritas y tienen fecha, y yo sé que si el Señor habló, el Señor las va a cumplir. O sobre nuestros hijos,
o palabras proféticas, por ejemplo, sobre un ministerio, sobre la boda de alguien que tal vez ahorita está soltero, pero el Señor habló de un siervo, de una sierva, y a veces hasta especifica cómo va a ser, de dónde va a venir, si es de este país o es de otro. No sé si alguien ha tenido una experiencia así, de qué ha sido, cómo ha sido de bendición escribir la palabra profética. A ver, con libertad. ¿No? Hoy está muy callado. A mí, cuando yo le pedí al Señor que yo anhelaba profetizar, ¿verdad? Y el Señor me dio una palabra, que si yo quería profetizar, tenía que leer la palabra para que o sea, para profetizar. Para tener. Ajá, y yo lo vine, lo escribí porque fue una palabra y eso es lo que se me está cumpliendo por ahora. ¿Por qué? Porque ya estoy leyendo la palabra y el Señor ya está hablando atrás de mí. Y fue una palabra que estoy viendo que se está cumpliendo. Amén. ¿Sí? Sí, es muy importante como un ejercicio profético, no solo quedarse uno, ay, qué lindo, Dios me habló, y orar, y ya, de ahí se olvida. No, es bien importante escribir. Si en el momento no tenemos a la mano, hasta se graba la palabra, o ver de qué manera a uno no se le olvida, porque es algo muy importante. A veces en la palabra profética Dios demanda con detalles, dice nombres, dice fechas, dice cosas muy específicas que si uno no las apunta se le olvidan. Y empieza uno, ¿cómo fue que Dios me dijo? ¿Cómo fue? Y entonces puede, tal vez no que la palabra caiga a tierra, pero sí uno puede olvidarse de esa palabra, como que se abortara, porque no se escribió y hay detalles. Las palabras proféticas a veces vienen con detalles, con cosas muy específicas. Otra de lo que se hace hacia una palabra profética personal es pruebe y juzgue. La profecía no al profeta. Cuesta un poquito eso, porque uno lo primero que hace con los ojos es, ay, me lo dijo aquel hermanito que no ni muy se mete con Dios. Entonces yo no sé si esa palabra realmente viene de Dios, porque el que me lo dijo ni viene. Y a veces uno lo primero que juzga es al hermano, o sí, a la vasija que Dios está usando en ese momento. No es lo que no se tiene que hacer, sino pruebe y juzgue la profecía. Y primera de Tesalonicenses 5, 20 y 21. Dice, no menosprecéis las profecías, examinarlo todo y retener lo bueno. Exacto. ¿Alguna vez ha tenido alguien una experiencia así? O que nos han juzgado mal, o que hemos juzgado mal a la persona. Sí. Sí. Pasa muy a menudo. Sí, porque nos dejamos ir por si tiene planta o no tiene planta de profeta, ¿no? Como que tuviera una vestidura especial, una forma de caminar especial, o Dios puede usar a quien quiera. Puede usar a quien quiera. Si usó un asna para hablar, el Señor puede usar un niño, puede usar un bolo, o sea, el Señor solo agarra y usa, depende de lo que le va a hablar, depende la relación que tiene con nosotros. Entonces nosotros no tenemos que juzgar a la persona, y decir, yo no recibo de ti porque tú no sé qué. No, nosotros tenemos que juzgar la profecía. Dice también, testifique y pelee la buena batalla con su profecía. No sé si alguien quiera ampliar un poquito esto, ¿cómo así? ¿Cómo pelear? Dice, testifique y pelee.
la buena batalla con su profecía. Primera de Timoteo 6:2. Nadie la tiene ahí. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Exacto. Romanos 8:16. El Espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. Y primera de Timoteo 1:18. Dice, 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Ajá. ¿Cómo podríamos nosotros testificar y pelear una buena batalla con nuestra profecía? ¿Cómo más o menos entenderíamos este consejo profético? ¿Cómo pelear una buena batalla con mi profecía? Por ahí decía, si quieren volver a repetir, Proseguir en lo que el Señor te habló y pelear por esa batalla, pelear por la palabra, Con la profecía que hacer que se cumpla y proseguir. ¿Cómo podrías hacer que se cumpla? creyendo. No tirando a la tierra. En primer lugar, Obedeciendo a la como orden. vemos que este es el tercer punto, ya lo tuvimos que haber escrito, no solo en papel, sino en nuestro corazón. Escribirla en nuestro corazón es creerla. Saber que de alguna manera, ¿cómo le va a hacer el Señor? Pero eso tiene que pasar. Va a pasar lo que nos dijo, y yo no sé cuánto tiempo va a tardar, pero eso va a suceder. Tiene que haber una convicción de que eso va a pasar, porque está escrita en mi corazón con el dedo de Dios. Después, como juzgar la profecía, es también presentarla delante de Dios. Señor, explícamela, enséñamela. Es muy importante pedir la unción magistral. Cuando uno le da una profecía, no solo quedarse, ay, saber qué quiso decir, tan loco el profeta. No, pedirle al Señor, Señor, ayúdame a entender qué me quiso decir. ¿Qué me quisiste decir? ¿Cómo así que... ¿Qué puede ser? ¿Cómo así que él vio una llave roja? ¿O cómo así que me vio a mí subiendo en un monte? ¿Qué significa eso? Porque si yo no entiendo, si la profecía no me la explica el Señor, entonces yo no voy a poder pelear por mi profecía, porque no voy a saber por qué estoy peleando, no voy a entender qué quiso decir el Señor. Y muchas veces, solo en estos primeros 3 pasos, se desecha y se nos olvida. Y damos como que el Señor habló y estuvo bonito en ese momento, un culto profético, me emocioné mucho, lloré, temblé, me caí, pero no pasó nada, porque en primer lugar no la creí, y lo que es de profecía es por fe. Por eso tiene que haber una fe tan impactante en mi corazón para que yo la tenga que escribir. Ya escrita, presentarla y decirle, Señor, ayúdame a juzgar la profecía a la luz de la palabra, para que, por ejemplo, aquí sería, ¿qué pie de imprenta tiene lo que me dijo? ¿Con qué respaldaría en la palabra lo que me dijo? Porque hay profetas o vasos proféticos, ¿verdad? O personas que tienen el don profético, que como están aprendiendo a fluir, a veces no tienen la actitud ni saben cómo trasladar lo que están viendo o lo que están recibiendo. Entonces lo transmiten así como lo están viendo, y a veces lo que hacen es confundir a la otra persona. Sí es de Dios, pero ni ellos saben cómo.
Entonces cuando explican, yo no sé, pero yo te vi a ti vestida de morado, pero no sé qué significa. Eso va a dejar peor a la otra persona. Entonces, hay personas que se nos van a acercar a profetizarnos así. Y nosotros no tenemos que desechar. Por eso es bien importante escribir. Todo parte de escribir, tener un cuaderno. Y si yo tengo un cuaderno es porque yo creo que Dios me está hablando. Y es que yo tengo fe y yo puedo decir, Señor, yo escribo porque es tan importante para mí que lo estoy apuntando, me estoy tomando el tiempo en apuntar. Después estoy juzgando la profecía porque voy a la palabra y vengo a ver lo que me dijo él, ¿dónde está en la palabra, Señor? O preguntarle a la persona que profetizó, volverme a repetir. O incluso sería mejor si uno puede llegar, yo a veces hay profecías que me las dicen tan largas o sueños, que voy y le digo a alguien, escribímelo, mejor. Porque puede que yo lo omita algún detalle, cuando yo lo pase, y ese detalle era el que significaba todo, ¿va? Entonces mejor la persona que me está viendo en visión o que recibió algo, decirle, apuntame lo que viste, con detalles. Entonces la persona ya apunta, uno viene, padre, aquí está, júzgala tú, Señor. La hermanita no muy me cae bien, pero juzga, yo no vengo a juzgar al profeta, sino la profecía. Entonces ya puedo venir y cuando ya entendí lo que Dios me quiso decir, cuando ya entendí la instrucción que me dio, porque hay profecía condicionada. A veces te pide de aquí a 3 días, de aquí a 2 años, te daré tal cosa, pero sí te humillas, o pero sí vas y perdonas. Siempre hay alguna condición. Entonces, cuando yo ya entendí la condición y lo que va a venir, yo ya puedo pelear por la profecía. Yo ya me puedo parar delante del Señor y pelear y arrebatar y venir y decir, esto es mío, yo me paro en mi profecía, me paro en la promesa y yo ya no me muevo de aquí porque tengo una convicción que Dios me habló. Y si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Entonces, hasta aquí, si llevamos estos 3 puntos, ya llevamos bastante como una actitud de cómo responder a una palabra profética personal. Casi nunca nos explican esto. Entonces, cuando uno va a un evento profético, porque a veces nos emocionamos, es que va a venir un profeta y se llena ese lugar. Hasta los que nunca van a la iglesia llegan ese día. Y el profeta empieza a tirar palabras por todos lados. Y hay quienes se ponen enfrente a los profetas como para ver qué va, qué miran ahí. Y de repente solo Dios te va a bendecir. Y con eso ya se van contentos a su casa. Dios me habló, pero no entendió nada. Ni la escribió, ni la entendió porque no tiene pie de imprenta. ¿Y qué va a pelear? Ahí mismo agarra y tira. Entonces después dice, son los profetas, es mentira. Son los profetas, es una emoción. ¿Por qué? Porque no supo responder a una palabra profética personal. No sé si hasta aquí alguien tiene algo que agregar o compartir. Hermano, ay, Dios. No, aquí vamos a bendecir a las naciones. Algo que decías, ¿verdad? Cuando me dijeron lo de la profecía, me pusieron la condición de la palabra. O sea, como que eso fue algo así como, si quedas, pues ahí está, ¿verdad? Y a veces me daba cuenta que yo antes que apuntara eso, ¿verdad? Siempre me decían profecías, pero siempre decía lo que Dios me había dicho, lo bueno, pero nunca decía las condiciones, ¿verdad? Y entonces así como que, ¿con qué razón no se me han cumplido? Digo, no sé por qué. Hay un pequeño detalle que no leí. Ajá, solo sabe lo bonito. Lo bonito. Entonces por eso a veces no se puede pelear. ¿Tú qué vas a compartir? No. Ahí no entraría tal vez aquel profeta de Belén joven, que el Señor le dio instrucciones y vino el profeta viejo y le cambió, lo engañó. No entraría ahí que no Envidió su peleó. ministerio a morir. No peleó la buena batalla. No peleó. El ministerio de él iba para algo más grande, era algo nuevo de parte de Dios, era algo fresco, no se había visto. Fue a conmover tanto al otro que ya había dejado de oficiar. Lo fue a alborotar todo y ya no siguió. Entonces a veces no peleamos la buena batalla. O por ejemplo Dios nos da una promesa, una profecía. ¿Qué puede ser?
Por ejemplo, que te den una profecía para un hijo, o para alguien especial de tu casa, no necesariamente para uno. Por ejemplo, al hijo que llevas en tu vientre me va a servir, y nunca se apartará ni a derecha ni a izquierda, y por aquellas profecías lindas, ¿verdad? Que lo hacen a uno elevarse. Entonces, pero tienes ¿qué podría ser una condición? Como cuando le hablaron de Sansón, no pasará navaja sobre su cabeza, que no tomara, le dan ciertas condiciones. Entonces hay cosas que a veces a uno se le van detallitos y no puede pelear la buena batalla para la profecía. Entonces tenemos que saber que la profecía no es nada más así, es la voz de Dios. Dios está hablando, no está hablando cualquiera, está hablando Dios, y de primero tiene que ser ese respeto, no la persona que me está hablando. Puede ser que sí, no ande en nada, pero Dios me habló a través de esa persona. Y a veces, de las personas que menos esperamos, viene aquella palabra tan certera de parte de Dios que no tiene ni apariencia, pero ni de cristianos, mucho menos de profetas o de alguien que es usado por Dios, y los desechamos. Pero a veces son ese tipo de jordanes que nos hace el Señor pasar, que son pequeñitos, y tal vez uno ya líder o en alguna etapa ministerial, uno dice, ay, ¿qué voy a recibir de este? Este es un servidor que solo está ahí limpiando baños, pero puede ser alguien que Dios esté enviando. Entonces no hay que juzgar a la persona, sino solo la profecía y probarla, porque tenemos que probar los espíritus también. El Señor nos manda a probar los espíritus. El número 4 sería no haga nada diferente a menos que sea dirigido por el Espíritu Santo. Como les decía, a veces hay profecías que el Señor da con unas condiciones o con unos detalles tan específicos que uno hasta duda, ¿será que Dios tan así? Sí, Dios da detalles específicos. Dice esto, no haga nada diferente, sería la cuarta. No haga nada diferente a menos que sea dirigido. Si dan instrucciones, cúmplalas hasta el más mínimo detalle. Busque los siguientes ejemplos en las Escrituras. Primera de Samuel 16:13. 16:13. Dice, Samuel tomó aceite y lo derramó sobre David, en presencia de sus hermanos. Después de eso regresó a Rama. En cuanto a David, desde ese día el Espíritu de Dios lo llenó de poder. Exacto, fue algo específico. Miremos Segunda de Reyes 9. Entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve por Ramor de Galaad. Pero ¿qué fue el detalle ahí? Ciñe tus lomos. Exacto. ¿Usted no pudo haber hecho solo así? Tiene que hacerlo con los lomos seguidos. Y eso no se lo digo a todos. O sea, hay cosas específicas para específicas personas por específicas situaciones. No siempre va a ser algo generalizado. La otra es Segunda de Crónicas 20. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. ¿Sí? Jaasiel, un descendiente de los levitas de los hijos de Azafat, al rey Josafat. Podemos ver aquí
que hay detalles específicos que Dios manda y que son dirigidos por Él. De lo contrario, no lo hagamos. Ah, es que la pastora hoy profetizó que se puso un pañuelo en la cintura rojo, entonces todo el mundo pañuelo en la cintura rojo a partir de hoy. No, eso fue algo que le dijeron a ella. ¿Ya? Entonces tenemos que, a menos que sea dirigido por el Espíritu Santo, de ahí no hagamos nada diferente. Porque el Señor tiene que darnos algo, como ciertos detalles específicos, porque todos somos diferentes y a todos nos trata de diferente manera. El 5, rompa el terreno y remueva la semilla de la cizaña. Vamos a ver esto. Rompa el terreno y remueva las semillas de la cizaña. Es importante confrontar y eliminar los impedimentos para el cumplimiento de su palabra profética. Algunos de estos impedimentos son ideas erróneas, bloqueo del alma, lazos almáticos, una imagen pobre de sí mismo, una imagen propia muy alta, orgullo, culpar a otros, justificación propia, complacer a la gente, preservación propia, razonamiento carnal. Entonces, para recibir una palabra profética personal, debemos de remover semillas de la cizaña, para que el terreno donde Dios va a sembrar la semilla profética, para que empiece a dar, esté limpio, no tenga nada de semillas que el Padre no ha sembrado. Es bien importante porque cuando a veces a uno le dan una palabra y uno tiene su corazón con semilla que el Padre no ha sembrado, uno confunde la palabra profética y te juzga, alega, hasta puede uno llegar a convertirse como en un hereje, algo así, ¿verdad? Como señalar de una cosa tan fea. Y la palabra de Dios vino bien, y la que estaba mal era la tierra. Entonces vino y ya había una semilla sembrada y vino a revolver. Vino a hacer el corazón tiene que estar limpio. Cuando el corazón está limpio, cuando la tierra está limpia, la palabra profética viene. Y puede que no sea muy larga, ni muy adornada, puede que solo te diga, dice el Señor que te humilles. Suficiente. Entonces la persona viene y no le basta estar parado, se postra, y está, aquí estoy, Padre, háblame, ya me humillé, obedeció, y en ese momento algo más viene de parte de Dios, pero la palabra, la tierra ya está limpia, porque fue abonada y porque de plano esa persona lee bastante palabra, ora bastante, prepara siempre su tierra. Entonces cuando viene la palabra profética, hasta en un anuncio de la congregación, uno sabe que Dios le está hablando. Y tal vez solo están anunciando algo en que los demás están riendo y uno, ¡hey, Señor, me estás hablando! Porque el terreno está limpio. Para ejemplo de ahí, Hebreos 2:1. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Exacto. Con más diligencia. No, sí, es que yo lo estoy tomando, obviamente, esto es para limpieza Pero es por la profeta. general. Pero pongámosle, tanto se pone uno en el papel del que recibe la profecía, como el caso que tú estás leyendo ahorita, Ajá. como para el profeta que está hablando. Por ejemplo, cuando hablábamos de rompe el terreno y que sea removida la cizaña, obviamente si estamos hablando del profeta, de este hombre o mujer, como tú, pastora, lo decías, por medio de la palabra, la oración, el ayuno y toda una vida devocional íntegra ante Dios, lo mejor posible, que se convierte en un vaso en el cual Dios viene. Ok, entonces ahí estamos. Pero si en el caso contrario, si este profeta
y no está en eso, es fácil presa de transferir una palabra equivocada, lo que te decía. Por ejemplo, en su alma puede haber envidia, algo que no se ve, y que todo el mundo dice, qué unción, todo el rollo, del hombre a la mujer, ¿verdad? Pero solo Dios conoce el corazón como está, se envidia ahí en él. Entonces viene la palabra de mi parte de Dios, creo, si no estoy entendiendo, y va dirigida a alguien, pero él, como está muy bien en esa área, hay cierta cizaña, entonces se la transforma. Sí. Y luego viene lo que tú estás leyendo, Sí. donde, lee por favor. Dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Ahí está, digamos, yo lo recibo como oyente de la palabra, entonces yo tengo que estar atento también. Y es necesario, que con más diligencia, o sea, ya esa persona ya es diligente, pero necesita más diligencia. Más cuando uno sabe que Dios lo usa, o que Dios te va a hablar. Uno puede llegar con su tierra toda mezclada, porque en vez de que sea bendición, sale uno confundido. ¿Cómo así que Dios me dijo eso? Y bravo. No es de Dios, porque es confusión. Exacto. La Y al palabra alma no puede se mete confundir. y la cizaña y La se hace cizaña la que confunde, que no es lo de Dios, ¿no? Exacto. Entonces, la persona que habla de parte de Dios debiera de, como decías tú, mantener una vida devocional lo mejor que se pueda. Cada día mejorarla, cada día mejorarla, cada día a la luz de la palabra, como es un espejo, estar viendo cómo está y perfeccionando, ¿verdad? Pidiendo la perfección, porque sabemos, como decías tú, es peligroso. Por ejemplo, que viene una mujer que Dios la usa, es boca de Dios y se expone ante la unción profética y le viene. Pero a esta mujer la dejó el marido, por ejemplo, y no lo ha perdonado, pero ella no lo sabe aún, no lo sabe que, se hace la loca. Pero ahí está el dolor, está como una cizaña, está una hay una chiquita. semilla de... Ahí está. Y viene el Señor y en la unción le dice, dile a mi sierva que, ¿qué puede ser? Que pronto viene honra para ella, porque yo soy su marido, o porque algo así, ¿verdad? Que a ella le gustaría que le dijeran, como mujer. Entonces viene y dirigida bajo la unción va con la otra sierva. Hermana, me dio una palabra Dios para ti, pero como le enoja, porque tiene la envidia de que esa palabra, ¿por qué no se la dio a ella? A ella solo la manda y le dice, anda y decí. Entonces viene y se la da, pero de ahí ella misma la regaña. Le da la palabra y la otra, ay, gracias Señor, yo esperaba. Pero mira, portate bien. ¿Cómo es eso? O sea, ya de una vez hasta le agrega salsa a los tacos, ¿verdad? Le agrega perejil, cebolla y la gran salsa. ¿Dónde quedó la profecía? Entonces confunde a la otra. Bueno, ¿Dios me habló o me vino a regañar? Eso ya fue salsa de ella, porque ella ha de decir, ¿por qué a mí no, Señor? ¿Por qué solo me mandas a darle a ella? Todo el mundo le da a ella, todos la sirven, todos la tienen que atender, ¿y por qué a mí no? ¿Por qué el mío se fue? ¿Por qué a mí no me vienen a pedir perdón? ¿Por qué a mí no me dices eso? Entonces, la persona que va a hablar tiene que tener su semilla, su tierra limpia, para que las semillas no se confundan. Ahí mismo en Hebreos, pero 12, del 1 al 2, ¿lo tenés tú? Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Peso y pecado. Es algo que se tiene que despojar. Tanto la persona que habla de parte de Dios como la que recibe palabra. Y ahí estamos involucrados todos. O hablo o recibo de parte de Dios. Pero la cosa es que no me permite la Biblia tener pesos ni tener pecado. ¿Y qué? El ejemplo de algún peso, ¿cuál podría ser? Porque no es lo mismo. Una carga económica. Una carga económica, una deuda. Es uno de esos. Está la presencia, está la unción, está el fluir, está todo. Y uno está llorando adelante, pero porque no puede pagar. No por la unción. Sino uno llora y hace cuentas, y más llora uno porque los números salen en rojo.
Y da cólera cuando alguien viene y, ay hermano, Dios me puso darle esta ofrenda. Y uno, ay, yo Señor, yo vine a ayudar. ¿Y qué te pasa? Yo también estoy así. Entonces, no, todo eso, mejor quitar pesos. Y alegrarme, aunque no fue para mí, fue para Él, pero yo me alegro por Él. Ya después Dios sabrá cuando me toca a mí. Pero la carga económica es muy fuerte. ¿Qué otra? Carga por un hijo, carga por Esposo. por un esposo, por una esposa. Hay cargas que no necesariamente son pesadas. Pecado, pues ya entra todo lo que es errar en el blanco. Pero también yo creo que un peso es llevar a alguien amarrado encima, atado a uno, porque uno no lo suelta y no lo perdona. Y pesa. No puedo no subir, esto me viene, el monte está muy alto. Yo no baja de subir el monte, pero imagínense, es como subir el volcán más pequeño que hay aquí en Guatemala, no sé, acá ya creo que es el más chiquito. De Palinque. El de Palinque. Bueno, uno que subí, no sé cuál fue, pero no es tan grande. Y llevar un matuto a alguien, aunque sea pequeño, uno no baja, que a duras penas puede con uno. Entonces, cuando uno no perdona a alguien, es llevar matuto, por toda la vida. Y hay unos que son grandotes, como pesan. Y a duras penas uno ahí y encima llevar al otro. Entonces esos también son pesos. Venid a mí los cargados. Exacto. Señor, voy a darle las cargas al Señor. Y decirle al Señor, yo si no aguanto a él. Aquí está. Mejor lo perdono y lo suelto. Porque no puedo. Todo el mundo me va a dejar y yo aquí más me hace retroceder. Otra es, ¿cuál? Isaías 13. Dios le mostró a Isaías lo que haría contra Babilonia, y él se lo comunicó al pueblo. ¿Sí? 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 Den la señal del ataque sobre un monte desierto, manden a los soldados a combate, den la orden de que avancen por los portones de Babilonia y que ataquen a sus jefes. Dios ha llamado a sus valientes, Dios llamó a sus mejores guerreros, y estos se alegran con su triunfo. ¿Y el 15? Capítulo 15. Dios dijo, el reino de Moab ha quedado en ruinas, todos en Moab están de luto, se han rapado la cabeza y se han cortado la barba. En una sola noche fueron destruidas las ciudades de Ar y de Kir, de Nebo y de Medeba. Los habitantes de Dibón corren Ahí está bien. Ahí está bien. Lo que nos enfoca aquí la palabra es que nuestro terreno debe de estar limpio delante de Dios. Y esto de remover las semillas de la cizaña es ministración. Delante de Dios y delante de la persona que tiene urim y tumim. Porque a veces pensamos que ministrarnos es hablar con cualquiera, porque le tengo confianza. Ay, es que le tengo confianza a aquella hermana tan linda, es la que está conmigo en danza, entonces con ella me voy a tomar un cafecito y le voy a contar todo. Lo que va a hacer es escuchar, pero si no tiene urim y tumim, si no tiene qué, no ha sido enviada para eso, no puede hacer mayor cosa más que oír. En cambio, cuando uno va como un ministro que es reconocido, puede ser usado por Dios para remover las semillas de la cizaña. Ya el terreno está limpio. Para que el Señor, el sembrador, salga y siembre su palabra profética. Otra, la 6, que yo creo que es un poquito difícil tener esa actitud cuando hay una palabra profética personal, es esperar pacientemente. Y yo espero pacientemente en algo que creo que va a pasar. Porque en algo que yo dudo, ni siquiera lo espero, si no lo creí. En cambio, cuando yo creo que algo va a pasar, espero. Espere pacientemente. El pacientemente es el que no mucho nos gusta. Porque no dice espere alegando, espere quejándose, espere pacientemente. Isaías 40:31. Dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán
alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, no dice cualquiera, los que esperan. Salmos 27, 14. 27, 14, dice, por eso me armo de valor y me digo a mí mismo, pon tu confianza en Dios, sí, pon tu confianza en Él. Me armo de valor, los valientes son los que esperan. 37, 7. ¿Cuándo? Sí, ahí mismo. Ajá. Dice, calla en presencia de Dios y espera paciente, a que actúen y no te enojes, por causa de los que prosperan, ni por los que hacen planes malvados. Y dice calla, porque cuando uno espera, espera alegando. Espera, va de decir, pero ¿y cuándo fue? Si Dios dijo, ¿y por qué a vos ya te la concedió? ¿Y por qué a mí no me la da? ¿Y por qué? Dice, espera pacientemente, callar, callar. Es lo que más cuesta. Esperar callado es lo que más cuesta. Más a alguien que le gusta hablar mucho. Oseas 12:6 Dice, tú pues vuélvete a tu Dios, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Exacto. Si dice vuélvete a tu Dios, es porque en la espera muchos se van. Que dicen, ya no me cumplió lo que Él me prometió, ya no me cumplió, esa profecía no venía de Dios. Entonces en ese momento muchos se van. Y dice, vuélvete a tu Dios. Aunque dice, bueno, no es así nada más tan fácil. Hebreos 6, 11 y 12. Dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Se hereda por fe y por paciencia. Y aparte que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Entonces cuando Dios habla, se escribe y se espera. Se juzga la profecía bajo la luz del Espíritu Santo, bajo la luz de la palabra, y se espera. Se empieza a quitar la cizaña, se prepara la tierra, porque sabemos que si Dios habló, Dios lo va a hacer. Y se espera pacientemente, calladita la boca. Otra es 10, ahí mismo en Hebreos 10, 35 y 36. Dice, no perdáis pues vosotros con vuestra confianza que tiene grande galardón. Exacto. Porque vos es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Hay galardón por esperar. Hay galardón por esperar. Por eso la profecía no se cumple cuando uno quiere. La profecía personal yo no la voy a aligerar con, no sé, con hacer trueques con Dios o con decir cosas, ¿verdad? Porque a veces uno se desespera, porque la profecía personal ya la quiero ya y ahora. Y es cuando a veces más se tarda. En la 7, permita ser hecho por Dios primeramente. Permita ser hecho. Por Dios primeramente. Recuerde que el hombre o la mujer debe ser hecho primero antes que el poderoso ministerio. A veces queremos de primero el ministerio y nuestro pedazo. No, primero me van a hacer a mí. Es más importante ser. Es más importante quién soy. Entonces Dios me va a hacer primero antes que venga lo demás que Él prometió. Nuestro mejor ejemplo es Jesús, quien se preparó 30 años para un ministerio de 3. Hebreos 2, 6 y 10. Dice, el jefe será otro, pues la Biblia dice, Dios que somos los mortales, para que pienses en nosotros y nos tomes en cuenta.
Nos creaste casi iguales a los ángeles, nos trataste como reyes, nos diste plena autoridad sobre todo lo que hiciste, nos diste dominio sobre toda tu creación. Y si Dios le dio dominio sobre toda la creación, eso quiere decir que nada de lo creado queda fuera de su gobierno. Claro, todavía no vemos que Él gobierna sobre todas las cosas, pero Dios nos ama y envió a Jesús a morir para salvarnos. Por eso que Dios permitió que por algún tiempo Jesús fuera menos importante que los ángeles, ahora Jesús ha recibido la gloria y el honor. Dios hizo todas las cosas para Él mismo y quiere que su gloria la compartan todos los que lo aman y obedecen. Amén. Para eso Dios tenía que hacer perfecto a Jesucristo y dejarlo morir, pues Jesucristo es el Salvador de ellos. Así es. Entonces yo creo que el permitir ser hecho por Dios primeramente nos hace esperar más todavía. Y en esa espera nos hace rendir la voluntad, nos hace decir, amén Señor, aquí estoy. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y en todo eso nos sentimos, ya se cumplió lo que Dios dijo, y porque ya hemos muerto, hemos caído, el grano que cae y muere es el que da mucho fruto. También la número 8, ya es la penúltima, dice, el no esperar lo suficiente producirá resultados negativos. Es importante recordar que el ser desobediente causará que nosotros malogremos el tiempo apropiado de Dios. Algunas veces resultará una espera más larga cuando una profecía no se cumple. Algunos ejemplos de las profecías que tardaron un montón en cumplirse fueron Números 14, 26 al 33. Si la tienen ahí, Números 14. Del 26, 33. Espera, dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí? Las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan. Diles, digo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os habría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a José, hijo de Nun. Pero a vosotros niños, de los cuales dijisteis que serían presa, y yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos por el desierto. O sea, los hijos de Israel errantes en el desierto por 40 años. Abraham y Sara producen a Ismael, cuyo nombre significa cosa salvaje, en Génesis 16. Entonces, cuando uno no espera lo suficiente, puede producir resultados negativos, ¿verdad? Y apresurar uno. Dios me dijo, y esto tiene que ser así, de plano que si no es aquí, es allá o es allá, pero en algún lado Dios lo va a hacer. Y uno apresura los tiempos de Dios por no tener paciencia, por no esperar pacientemente ni callados, sino que vamos alegando en el camino, no estamos permitiendo que la mano de Dios nos haga primero. Entonces apuramos a todo el mundo y puede resultar un Ismael. Y eso va a provocar dolor. Y por último, reciba su palabra profética con fe, con humildad, con mansedumbre y con visión. Necesitamos que cuando la palabra profética venga, lo primero es que estalle en fe.
porque empieza uno, a veces uno se ríe, como le pasó a Sara, ¿verdad? Está dando una palabra tan linda que lo que da risa, y empieza uno a, ¿cómo va a pasar eso? Y en ese momentito, los ojos de Dios nos miran la reacción que tenemos, y lo primero que hay que hacer es creer y decir, amén, Señor. Si tú lo dices, tú lo harás. Hebreos 4:2 dice, porque también a vosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no los aprovechó, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que las oyeron. Exacto. Si no va acompañada de fe, podemos hasta burlarnos de la palabra profética, porque podemos decir, ay, no aguante lo que Dios me dijo. ¿Y a vos qué te dijo? Y así como platicando, ¿va? Como diciendo, aguanta lo que Dios dice, porque no va acompañada de fe. Cuando va acompañada de fe, en el momentito que nos la dice el Señor, aunque falten años para cumplirse, la creemos. Y la fe nos va a producir una fortaleza espiritual. Deuteronomio 29:29. Solo las hojas de la Biblia se oyen. ¿La tenés? 19. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él conoce, pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos siempre. Amén. Y así podemos ver varias escrituras, pero lo importante acá es tener la actitud de recibir una palabra profética personal. El tema de hoy fue cómo recibir una palabra profética personal, porque a veces hay congregacional, o en familia, o en grupo, o más así como en general, ¿verdad? Pero la palabra personal a veces no la sabemos recibir. Entonces, yo creo que eso es algo que nosotros debemos de ponerle atención, y a la luz de la palabra, pues hoy dejamos acá unas espigas, unas enseñanzas para que las podamos poner por obra. Esperamos que haya sido de bendición este programa. Bendecimos a las naciones, bendecimos a todos aquellos que nos estuvieron sintonizando. Hoy proféticamente, por fe, se lanzó esta enseñanza a través de los aires, y sabemos que no regresará vacía la palabra, porque salió de la boca del Padre. Los espero la próxima semana. Mándanos tus preguntas, si tú necesitas platicar de esto, si tú quieres que este tema sea ampliado, o alguna pregunta, o algún comentario, algún testimonio de una profecía personal, cómo a ti te costó tal vez creerte primero, o cómo a ti te ha costado, aún no ha venido, no se ha cumplido la profecía que Dios te dio, porque a veces no hay paciencia y queremos las cosas ya. Entonces, yo creo que sería muy bueno que oráramos, y si tú nos mandas tus peticiones de oración, aquí estamos para servirte, www.dimension7tv o www.mujeresqueconquistan.com. Hasta pronto y que Dios te bendiga.